¿Te has preguntado alguna vez por qué todo parece vacío? ¿Por qué, aunque lo tengas todo, sientes que te falta algo? Vivimos en una época en la que el sentido se ha vuelto opcional y el cinismo la norma. Pero, ¿y si te dijera que esto no es casualidad? Que lo que llamamos cultura está enfermo y tú lo estás sintiendo en carne propia. En este video, vamos a desentrañar cómo el pensamiento de Nietzsche puede ayudarte a comprender lo que está pasando y, lo más importante, cómo resistirlo sin perderte a ti mismo en el intento. Hay una verdad incómoda que Nietzsche vio venir mucho antes que los demás. Nuestra cultura se dirige hacia un abismo silencioso. No es que la gente haya dejado de creer, es que está dispuesta a creer en nada. Y no me refiero a la ausencia de creencias, sino a algo más oscuro, una voluntad activa hacia el vacío, como si todo lo que antes daba sentido, la moral, la religión, el arte, ahora pareciera hueco. ¿Te ha pasado? Ver a alguien que lo tiene todo, pero vive como si nada valiera. Eso es el inicio del nihilismo cultural. Nietzsche no fue un nihilista, aunque muchos lo pintan así. De hecho, lo combatió con uñas y dientes. Para él, el nihilismo no era una simple corriente de pensamiento, sino una enfermedad del alma occidental, una especie de cáncer espiritual que se va metiendo por todas partes: la política, la ciencia, la religión, y nadie se da cuenta. Es como vivir en una casa donde hay gas venenoso en el aire, pero como no lo ves, crees que todo está bien. Así funciona el nihilismo. Imagínate crecer en un mundo donde todo lo que te enseñaron a valorar se desmorona. Ya no hay certezas, ya no hay verdades sólidas. Lo que antes era sagrado ahora es ridículo. Lo que antes era justo ahora es relativo. Nietzsche advirtió que cuando Dios muere, no solo como figura religiosa, sino como fuente de sentido, no queda un vacío pasivo, queda un vacío hambriento que devora todo intento de sentido, y ese vacío se disfraza. ¿Sabes qué es lo más inquietante? Que esta marcha del nihilismo no es evidente. No llega con pancartas ni discursos violentos. Llega de forma suave, disfrazada de progreso, de libertad, de racionalidad. Se cuela en las universidades, en los sermones, en las canciones, y poco a poco te acostumbras a no sentir nada, a no esperar nada, a no creer en nada. Es una anestesia cultural. Nietzsche lo explica con una claridad brutal en La voluntad de poder. El nihilismo no significa que no queremos nada, sino que no encontramos sentido en nada. No encontramos por qué deberíamos querer algo. Ahí está el verdadero peligro. No es la desesperación lo que nos consume, es la indiferencia. Esa mirada vacía que ves en la gente que ya renunció, pero sigue caminando, automáticamente. Y lo más irónico es que muchos creen que eso es libertad, que vivir sin certezas es vivir sin cadenas. Pero Nietzsche veía eso como un engaño. Si destruyes todas las estructuras sin reemplazarlas con algo más elevado, lo único que logras es caer. Es como romper una escalera mientras estás subiendo. Al principio parece rebelde, pero luego te das cuenta que no tienes a dónde ir, y ahí es cuando empieza el resentimiento. Porque sí, el nihilismo cultural no solo mata el sentido, también despierta odio hacia lo que antes lo tenía. La gente comienza a burlarse de la fe, del arte, de la filosofía, como si fueran cuentos infantiles, pero en el fondo, ese desprecio es una máscara para la frustración, una rabia muda por haber perdido algo que antes les sostenía, aunque no lo entiendan del todo. Por eso Nietzsche no buscaba volver atrás, sino crear algo nuevo, algo más fuerte. Y justo ahí empieza a entrar en escena una figura clave que parecería inofensiva, pero que Nietzsche desenmascara con ferocidad. Un concepto elegante, lleno de belleza, pero que esconde una trampa mortal: el ideal estético. Un enemigo silencioso que se disfraza de arte, de fe o de ciencia, pero que en el fondo alimenta ese vacío del que no podemos escapar. Hay ideas que se presentan como inofensivas, incluso bellas, pero que en el fondo actúan como veneno. Así describía Nietzsche al ideal estético. No se trata de cuadros, esculturas o música clásica, sino de una actitud frente a la vida, la necesidad de embellecer el sufrimiento, de maquillarlo, de envolverlo en una narrativa que lo haga soportable o digno. Y aunque suene noble, Nietzsche lo veía como una forma sofisticada de huir. ¿Te has encontrado justificando una herida porque te hizo más fuerte? A veces eso no es sabiduría,
es evasión. El ideal estético es escurridizo, no tiene una forma fija, se adapta. Puede vestirse de religión, de ciencia, de moral o de filosofía. Es como un camaleón. Su esencia está en negar lo crudo de la vida y reemplazarlo por algo que parezca elevado. Pero en realidad, lo que hace es rechazar lo natural, lo visceral, lo instintivo. Nietzsche no lo denuncia por su belleza, sino por su falsedad, porque transforma el dolor en un espectáculo y la debilidad en virtud. Y eso, en lugar de sanar, prolonga el sufrimiento. En la genealogía de la moral, Nietzsche dice, el ideal estético es el último refugio del nihilismo, porque cuando todo sentido se derrumba, el ser humano busca refugio en la apariencia de sentido. Prefiere una mentira hermosa que una verdad incómoda, y eso lo convierte en esclavo. ¿Te ha pasado sentir que necesitas justificar cada emoción, cada caída, con una explicación profunda? Ese impulso viene de ahí, del ideal estético. La religión es uno de los vehículos más antiguos de este ideal, no por su espiritualidad, sino por su tendencia a idealizar el sufrimiento. El sacrificio, la castidad, la pobreza, se convierten en símbolos de pureza. Pero Nietzsche pregunta, ¿qué hay detrás de esa exaltación del dolor? ¿No será un rechazo a la vida misma? En vez de aceptar nuestros instintos, los encubrimos con aureolas y rituales. No los sanamos, los sublimamos. Y la ciencia no se queda atrás. Aunque presume de objetividad, muchas veces cae en lo mismo. Busca verdades, pero bajo la suposición de que conocerlas nos hará mejores. El conocimiento se convierte en un nuevo altar, y cuando no logra llenar el vacío existencial, también recurre al ideal estético, al lenguaje técnico, a las narrativas heroicas de progreso, al culto de lo racional. Pero al final, sigue siendo una forma de negar lo caótico y contradictorio de nuestra naturaleza. En el arte, el ideal estético brilla con más intensidad, pero también con más engaño, porque puede celebrar la vida, sí, pero también puede envolver el odio hacia la vida en formas sublimes, como cuando se glorifica la tristeza, la melancolía, el sacrificio romántico. Nietzsche amaba el arte, pero no cualquier arte, solo aquel que afirmaba la vida en toda su crudeza, no el que la embellecía para volverla tolerable. Y ahí está el verdadero peligro. El ideal estético no se impone a la fuerza, se infiltra, se presenta como una respuesta elevada al caos, cuando en realidad es una huida elegante, como un perfume caro que oculta el olor de algo que se está pudriendo. Y eso es lo que Nietzsche no podía soportar, no la debilidad humana, sino la mentira que la cubre con oro. Pero hay casos en que este disfraz se vuelve aún más personal, más cercano, como en la historia de un hombre que Nietzsche admiró profundamente y luego repudió con el mismo fervor. Un artista que encarnó ese ideal hasta sus últimas consecuencias, Richard Wagner. La relación entre Nietzsche y Wagner fue intensa, casi como una historia de amor que termina en traición. Al principio Nietzsche lo admiraba profundamente. Veía en Wagner a un revolucionario del arte, alguien que entendía la música como una afirmación de la vida, no como simple entretenimiento. Pero con el tiempo algo cambió, y lo que una vez fue pasión se transformó en desencanto. El punto de quiebre llegó con Parsifal, la última ópera de Wagner. Para Nietzsche, esa obra representó una rendición total al nihilismo disfrazado de redención. En Parsifal, Wagner presenta la castidad como virtud suprema y la sensualidad como pecado. El héroe se purifica negando sus deseos, alejándose del cuerpo, del instinto, de la pasión. Y aunque eso puede parecer admirable a primera vista, Nietzsche lo interpretó como un mensaje profundamente enfermizo. ¿Por qué? Porque en lugar de celebrar la vida, la condena. En lugar de abrazar el deseo, lo exilia. Y para Nietzsche, cualquier intento de negar la vida, por muy artístico o sublime que parezca, es una forma de traición. En su libro El caso Wagner, Nietzsche no se anda con rodeos. Wagner se ha rendido al cristianismo. Ya no es un artista, es un sacerdote. Esa frase lo dice todo. Para él, Wagner dejó de hacer arte para comenzar a predicar. Su música ya no buscaba conmover, sino moralizar. Ya no inspiraba fuerza, sino culpa. El arte dejó de ser afirmación y se volvió sermón. Y eso, a ojos de Nietzsche, era imperdonable. Hay un detalle clave en todo esto. Wagner no solo fue un músico, fue un símbolo.
representaba el alma alemana, el espíritu de una época, y si él, con su talento, con su influencia, cayó en las redes del ideal estético cristiano, ¿qué quedaba para los demás? Esa era la preocupación de Nietzsche. No era un pleito personal, era una advertencia, porque cuando el arte se pone al servicio de la negación de la vida, el alma colectiva se enferma. Piénsalo, ¿cuántas veces el arte, la literatura o el cine glorifican la tristeza, el sacrificio, la renuncia? ¿Cuántas veces te han hecho sentir que sufrir es noble y desear es vulgar? Ese es el tipo de narrativa que Nietzsche veía en Parsifal, y lo que más le dolía era que viniera de alguien en quien había depositado tanta esperanza. Es como ver a un guerrero valiente rendirse sin luchar. Eso fue lo que Wagner hizo, a sus ojos. Pero más allá de la decepción, Nietzsche usó este episodio para ilustrar un problema más amplio, la alianza entre arte y religión en su versión más nihilista. Cuando el arte deja de afirmar la vida y empieza a justificar el sufrimiento como algo necesario, se convierte en un instrumento de decadencia, y Wagner, con todo su genio, cayó justo en esa trampa, no por falta de talento, sino por falta de valentía. Porque afirmar la vida, con todo su caos, sus pasiones, sus contradicciones, requiere coraje. Negarla, en cambio, es más fácil. Basta con disfrazar la cobardía de virtud, el miedo de espiritualidad. Y eso es justo lo que Nietzsche no podía aceptar. El arte para él debía ser como un relámpago, brutal, luminoso y lleno de verdad. No una catedral donde se predica el desprecio al cuerpo. Y este desprecio, por supuesto, no nace solo en Wagner. Tiene raíces mucho más profundas. Viene de siglos atrás, de una institución que convirtió la negación del instinto en dogma sagrado, el cristianismo. A ojos de Nietzsche, el cristianismo no era solo una religión, era la forma más refinada de nihilismo. Y aunque esta afirmación suena provocadora, y lo es, tiene un argumento de fondo muy claro. Para Nietzsche, el cristianismo no elevaba al ser humano, lo encadenaba, no afirmaba la vida, la negaba. Convirtieron la pobreza en virtud, el sufrimiento en redención y la obediencia en santidad. ¿El resultado? Generaciones enteras aprendiendo a avergonzarse de sus impulsos más naturales, como si vivir fuera pecado. En el Anticristo, Nietzsche lanza una crítica demoledora. El cristianismo es una metafísica del verdugo. ¿Qué significa eso? Que transforma la debilidad en ideal y condena todo lo que sea fuerza, deseo o afirmación vital. Los valores cristianos, humildad, castidad, compasión, parecen bellos, sí, pero detrás de ellos, dice Nietzsche, hay un resentimiento profundo hacia la vida, como si el mundo real fuera malo por definición y solo importara el más allá. Eso es nihilismo puro, abandonar el presente en nombre de algo invisible. Imagínate un niño lleno de energía, de curiosidad, de deseo por descubrir. ¿Qué pasa cuando le dicen que todo eso es peligroso, que tiene que controlarse, callarse, resignarse? Lo apagan por dentro, lo enseñan a desconfiar de sí mismo. Eso mismo, pero a escala civilizatoria, es lo que Nietzsche veía en el cristianismo, una pedagogía del autorrechazo. No se trata de si Dios existe o no, sino de lo que esa creencia hace con el alma humana. El instinto, para Nietzsche, no es un enemigo, es una brújula interna. Pero el cristianismo convirtió esa brújula en señal de culpa. Si sentías deseo, eras impuro. Si te defendías, eras soberbio. Si disfrutabas demasiado, eras pecador. Así, poco a poco, la vida dejó de ser algo que se celebra y pasó a ser algo que se tolera. El cuerpo que antes era templo se volvió cárcel, y la moral que debía protegernos se volvió látigo. No es casualidad que los santos cristianos más admirados sean figuras del sufrimiento. Mártires, ascetas, vírgenes, personas que triunfaron no por vivir intensamente, sino por renunciar a casi todo. Eso, según Nietzsche, no es grandeza, es derrota disfrazada de fe. Y lo más peligroso es que ese modelo se volvió aspiracional, como si el ideal humano fuera el que más logra negarse a sí mismo. ¿Te das cuenta del giro? Lo más irónico es que el cristianismo se presenta como una religión del amor. Pero, ¿amor a qué? No al cuerpo, no al deseo, no a la tierra, amor al sacrificio, a la obediencia, al más allá. Nietzsche veía ahí una trampa peligrosa. Cuanto más bueno eras, más negabas lo que te hacía humano. Y eso no libera, eso enferma.
No hay forma de construir una cultura vital sobre una base que considera sagrado el sufrimiento. Este análisis no busca ofender creencias, sino cuestionar su efecto en la vida. ¿Nos hace más fuertes, más plenos, más capaces de afirmar lo que somos? Si no es así, decía Nietzsche, entonces estamos ante una forma de nihilismo, una voluntad de nada, disfrazada de moral. Y si esa moral domina una cultura entera, esa cultura se vuelve enemiga de la vida. Pero Nietzsche no se detiene ahí, porque si el cristianismo impuso esa moral desde afuera, también dejó huellas profundas dentro de nosotros. Huellas que se manifiestan en conflictos internos, en culpas que no entendemos, en tensiones que parecen inevitables. A eso lo llamó la neurosis religiosa. Hay una guerra silenciosa que ocurre dentro de millones de personas todos los días. No se escucha, no deja heridas visibles, pero consume por dentro. Nietzsche la llamó la neurosis religiosa. No porque crea que todos los creyentes están enfermos, sino porque ciertas ideas religiosas instalan en nosotros una lucha constante entre lo que sentimos y lo que deberíamos sentir. Es esa tensión entre el deseo y la culpa, entre el impulso natural y la moral impuesta. Y ese conflicto, cuando se repite durante años, termina enfermando el alma. En El Anticristo, Nietzsche escribe: la religión trata al ser humano como si estuviera roto, como si algo dentro de él debiera ser corregido. Y claro, si crees que tus instintos son sucios, pasas la vida reprimiéndolos. La sexualidad, la ambición, el orgullo, todo lo que tiene fuerza vital se convierte en pecado. ¿El resultado? Una cultura donde las personas viven reprimidas, desconectadas de sí mismas, tratando de encajar en un modelo de pureza inalcanzable. Y cuando no lo logran, se sienten culpables, sucias, indignas. Nietzsche no decía que todo impulso sea bueno. Lo que decía es que reprimirlos automáticamente, sin comprenderlos, es peligroso, porque esos impulsos no desaparecen, se pudren, se transforman en resentimiento, en frustración, en autodesprecio. Es como si encerraras a un animal salvaje en una jaula. Al principio se calma, pero luego se vuelve agresivo, impredecible. Así funcionan los instintos cuando se les declara la guerra. Muchos de los malestares psicológicos que hoy llamamos ansiedad, depresión o vacío existencial, Nietzsche los veía como síntomas de esta batalla interna. No es que falte algo externo, es que internamente estamos divididos. Queremos vivir, amar, disfrutar, pero también sentimos que eso está mal, que debemos ser modestos, sacrificados, espirituales. Es un tira y afloja constante que desgasta, y lo peor es que muchos ni siquiera saben de dónde viene esa voz interna que los castiga. Imagina a alguien que siente placer al tener éxito, al ganar, al destacar, pero en vez de disfrutarlo se siente culpable. Cree que está siendo egoísta, vanidoso, materialista. Entonces se autocensura, y lo hace en nombre de valores que ni siquiera eligió conscientemente. Ese es el efecto del ideal estético y moral que Nietzsche tanto criticaba. No solo te limita desde fuera, sino que se instala dentro de ti como un juez invisible. El problema es que esta neurosis no se vive como una enfermedad, sino como virtud. Cuanto más renuncias, más bueno pareces. Cuanto más te reprimes, más te aplauden. Y eso crea una sociedad donde el sufrimiento se normaliza, incluso se glorifica, donde sentir placer se vuelve sospechoso y vivir con intensidad es casi un acto de rebeldía. Así se va formando una cultura que se enorgullece de su propia tristeza. Nietzsche proponía algo radical: reconciliarse con el cuerpo, con los deseos, con la fuerza vital, no para volverse esclavo del instinto, sino para dejar de vivir en guerra con uno mismo, porque solo quien está en paz consigo puede crear algo nuevo, algo auténtico. De lo contrario, seguiremos siendo esclavos de valores que ya no nos sirven, que solo nos drenan. Y una cultura que vive así, inevitablemente, se autodestruye poco a poco. Pero Nietzsche fue más allá. Quiso entender cómo llegamos a este punto, cómo pasamos de sacrificar animales a sacrificar nuestros impulsos, y luego a sacrificar incluso a Dios. Porque lo más inquietante no es que hayamos dejado de creer en lo divino, es que lo hicimos por nada. Hay algo profundamente trágico en la historia del sacrificio humano, y Nietzsche la descompone paso a paso,
como si fuera un rito que se fue desfigurando con los siglos. Todo empezó con sacrificios a dioses, luego pasamos a sacrificar animales, después nuestros impulsos, y finalmente terminamos sacrificando al mismo Dios. Pero lo más inquietante no es esa cadena de renuncias, sino lo que vino después. No lo hicimos por algo más elevado, lo hicimos por nada. Así lo dice Nietzsche en La genealogía de la moral. El clímax del nihilismo no es la muerte de Dios, sino lo que viene después, el vacío. Cuando Nietzsche proclama Dios ha muerto, no lo hace celebrando, sino diagnosticando. No dice ya no creemos en Dios como quien comenta el clima, sino como quien advierte que hemos perdido el centro que sostenía todo lo demás. Las leyes, los valores, el sentido mismo de la vida giraban en torno a esa idea, y al desaparecer quedó un hueco, un abismo. Y ese abismo, al no ser llenado con algo más fuerte, se tragó todo lo demás. Por eso Nietzsche temía más al después de la muerte de Dios que al hecho mismo. Antes el sacrificio tenía una razón clara: agradar a los dioses, encontrar orden, salvar el alma. Pero cuando el Dios que recibía esos sacrificios deja de existir, seguimos con la costumbre sin propósito. Es como una ceremonia vacía que se repite por inercia. Seguimos reprimiéndonos, sintiéndonos culpables, actuando con temor, pero ya no sabemos por qué. Ese es el poder del hábito moral. Sigue funcionando incluso cuando la fuente original desaparece, y eso crea un estado cultural extraño. No creemos, pero actuamos como si creyéramos. No adoramos a Dios, pero tememos fallar en lo que supuestamente Él prohibía. Es un limbo moral donde no hay certezas, pero aún hay culpa. Nietzsche veía ahí el germen del hombre moderno, alguien que ha matado a Dios, pero no puede liberarse de su sombra. Un ser dividido, cargado de contradicciones, caminando sin rumbo claro. Este sacrificio final, el de Dios mismo, no fue una liberación, fue un gesto desesperado, un intento de romper con todo sin tener con qué reemplazarlo, porque matar a Dios implica matar también todo lo que se apoyaba en él: la moral, la verdad absoluta, el sentido trascendental. Y si no se construye algo nuevo, el vacío se vuelve insoportable. Por eso, el nihilismo no es solo una ausencia de fe, sino una enfermedad cultural, una voluntad activa hacia la nada. Imagina una sociedad entera que ya no cree en el cielo, pero tampoco encuentra sentido en la tierra, que ya no confía en el alma, pero tampoco en el cuerpo, que ha dejado atrás lo antiguo pero no sabe a dónde va. Esa es la crisis que Nietzsche veía venir, y por eso insistía tanto en la necesidad de crear nuevos valores, nuevas afirmaciones, nuevas formas de sentido que no dependan de una divinidad ausente. Pero aquí viene lo curioso: aunque matamos a Dios, seguimos buscando un nuevo absoluto que lo reemplace, un nuevo guardián de la verdad, un nuevo criterio sagrado. Y ahí entra en escena algo que parecería estar en las antípodas de la religión, pero que Nietzsche considera su heredera más fiel: la ciencia. En apariencia, la ciencia es todo lo contrario a la religión, objetiva, racional, basada en hechos. Pero Nietzsche, con su ojo clínico para las máscaras culturales, nos dice algo que pocos se atreven a considerar. La ciencia moderna no superó al cristianismo, simplemente heredó sus creencias disfrazadas. En La voluntad de poder señala que la ciencia sigue funcionando bajo una gran fe no cuestionada, la creencia de que la verdad vale la pena. ¿Pero por qué? ¿Quién dijo que conocer la verdad es más valioso que vivir una ilusión vital? Nietzsche no rechaza la ciencia por lo que descubre, sino por lo que oculta. Lo que le critica es esa pretensión de neutralidad, como si no hubiera una filosofía escondida detrás. Porque aunque se declare laica y objetiva, la ciencia sigue anclada a una estructura moral heredada del cristianismo y del platonismo. La idea de que hay una verdad absoluta, de que el mundo real es superior al mundo de los sentidos, y de que conocer esa verdad es nuestra misión más alta. Todo eso suena familiar, ¿no? El problema es que, al quitar a Dios del centro y dejar intacta esa estructura, la ciencia se convierte en una especie de religión sin cielo. Tiene dogmas, método científico, tiene sacerdotes, académicos, tiene templos, universidades, y tiene una misión moral: buscar la verdad a toda costa. Pero si ya no hay Dios que garantice el valor de la verdad, ¿por qué seguimos creyendo que vale tanto? Nietzsche veía ahí un sinsentido profundo.
seguimos actuando como creyentes, pero sin creer. Y cuando la ciencia descubre que no hay sentido, que no hay orden cósmico, que somos el producto del azar, ¿qué hace con esa información? Nada. La comunica con frialdad, sin ofrecer ninguna respuesta existencial. Por eso el peligro del cientificismo no está en sus hallazgos, sino en su incapacidad para sostener el alma humana. Porque la mente puede tolerar la verdad dura, pero el corazón necesita algo más que datos. Necesita dirección, propósito, impulso vital. Imagina a alguien que estudia el universo durante toda su vida y descubre que no hay nada allá afuera que se preocupe por él. Ningún destino, ningún plan divino, ningún significado último, solo vacío. ¿Y ahora qué? Esa es la pregunta que Nietzsche lanza al rostro de la ciencia. Porque si lo único que ofrece es conocimiento sin sentido, entonces también se convierte en un vehículo del nihilismo. El conocimiento como fin en sí mismo no basta para vivir. Esto no significa que Nietzsche desprecie el conocimiento. Al contrario, lo que exige es honestidad. Quiere que reconozcamos que incluso nuestra búsqueda de verdad es una apuesta emocional, una necesidad vital, que no hay verdades puras, separadas del cuerpo, del instinto, del deseo. Por eso, la ciencia que se cree neutra es peligrosa. No ve el vacío que está alimentando. No porque lo ignore, sino porque se niega a aceptarlo. Y así como la religión promovía la renuncia disfrazada de virtud, la ciencia moderna, cuando se vuelve dogma, promueve la desesperanza disfrazada de objetividad. Presenta los hechos sin alma, sin dirección, como si con eso bastara. Pero no basta. Y Nietzsche lo sabía. Una cultura que solo busca hechos, pero no valores, se derrumba. Porque el ser humano no vive de datos, vive de sentido. ¿Y qué pasa cuando incluso los hechos nos muestran que no somos especiales? Que el universo no gira en torno a nosotros, que la evolución no nos eligió por ser superiores, que no hay destino, ni centro, ni razón última. Lo que pasa es que nace una nueva forma de desprecio, el autodesprecio, y ese será nuestro próximo punto. Cuando una cultura pierde sus grandes relatos, cuando ya no cree en dioses ni en fines trascendentes, nace un vacío que no tarda en llenarse, pero no con esperanza, sino con desprecio. Nietzsche observó con claridad que el nihilismo no solo deja un hueco intelectual, sino también afectivo. El ser humano, al verse como un accidente cósmico sin sentido, empieza a odiarse. Se siente innecesario, sobrante. Ya no hay redención, ni misión, ni grandeza, solo culpa difusa y autonegación. En Genealogía de la Moral, Nietzsche analiza cómo esta enfermedad se ha infiltrado en lo más profundo del alma occidental. La autocrítica, que en principio puede ser una herramienta de crecimiento, se convierte en autoaniquilación. La conciencia moderna no solo se examina, sino que se castiga. Se siente culpable por existir, por consumir, por contaminar, por ser parte de una especie que destruye, como si cada uno llevara dentro una cruz sin saber por qué. Este desprecio de sí mismo no es natural, es cultural. Es el producto de siglos de moral judeocristiana internalizada que nos enseñó que desear es pecado, que el cuerpo es sucio, que pensar diferente es peligroso. Aunque ya no creamos literalmente en el infierno, seguimos actuando como si mereciéramos uno. Nos avergonzamos de nuestros impulsos, de nuestra fuerza, de nuestra individualidad, y en lugar de afirmarnos, nos censuramos y nos debilitamos. Nietzsche veía este proceso como una domesticación del espíritu. La cultura moderna, al perder la fe en lo alto, no encontró una nueva altura, se volvió contra sí misma, reprimió su potencia, su vitalidad, su creatividad. Lo que antes llamaba pecado, ahora lo llama egoísmo, toxicidad, inadecuación. Cambian las palabras pero no el mecanismo. Seguimos buscando culpas internas cuando no entendemos el mundo. Lo más trágico es que este desprecio se disfraza de virtud. Nos sentimos superiores cuando nos criticamos, cuando nos ablandamos, cuando renunciamos a todo. Nietzsche lo llama moral de esclavos, una moral que valora la sumisión, el arrepentimiento, la debilidad. En vez de querer crecer, queremos que nadie crezca. En vez de celebrar lo que nos hace distintos, lo aplastamos bajo la etiqueta de lo correcto, y así, el nihilismo se convierte en norma emocional.
Vivimos en una época en la que mucha gente prefiere desaparecer antes que incomodar, donde el silencio no es paz, sino miedo, donde la corrección esconde resentimiento. El individuo ya no es libre, se autocensura, y no por amor a los otros, sino por odio hacia sí mismo. Esta es la enfermedad cultural que Nietzsche denunció, la renuncia voluntaria a la vida, el miedo al caos disfrazado de virtud, y mientras tanto, la cultura promueve ese malestar. El marketing nos vende que no somos suficientes. Las redes nos muestran lo que deberíamos ser. Las instituciones castigan la diferencia. ¿Y el resultado? Una sociedad de personas rotas que actúan como si estuvieran completas, mientras se desprecian en silencio. No por lo que han hecho, sino por lo que son. Pero Nietzsche no se queda en el diagnóstico. Su pensamiento apunta a una transformación radical. Si el desprecio de sí mismo es aprendido, también puede ser desaprendido. Y eso nos lleva al corazón de su propuesta, la necesidad de crear nuevos valores. Porque cuando el viejo mundo se ha derrumbado, el verdadero reto no es llorar por él, sino atreverse a construir otro. Frente al vacío que deja el derrumbe de las antiguas certezas, Nietzsche no se limita a la crítica, propone una reconstrucción. Si los valores tradicionales ya no nos sostienen, si Dios ha muerto, si la moral está podrida, si el sentido heredado ya no convence, entonces es urgente crear algo nuevo, y no cualquier cosa, valores que estén enraizados en la vida, en la afirmación, en la potencia. No una moral del rebaño, sino una ética del creador. Este es para Nietzsche el desafío del hombre superior, convertirse en legislador, no el que obedece leyes ajenas, sino el que las genera, pero no desde la arbitrariedad, sino desde la autenticidad más radical. Crear valores es observarse con lucidez, enfrentar el caos sin evasión y encontrar ahí, en ese abismo, lo que vale la pena vivir. Es tener el coraje de decir, esto es lo que yo amo, esto es lo que yo afirmo, esto es lo que para mí tiene sentido. Pero ¿cómo se hace eso en una cultura enferma? ¿Cómo generar valores genuinos cuando todo nos empuja a la pasividad, al miedo y al conformismo? La respuesta nietzscheana es clara. Se necesita una transformación del espíritu, un proceso que él describe simbólicamente en Así habló Zaratustra con 3 etapas: el camello, el león y el niño. El camello carga con los valores antiguos, el león los destruye y el niño crea. El niño representa la inocencia, el juego, la libertad de inventar sin resentimiento. Crear valores implica volver a mirar el mundo sin los lentes del deber y del castigo. Es recuperar la capacidad de asombro, de elección, de decir sí, no como un capricho, sino como una fidelidad profunda a la vida. Porque la creación de valores no es egocéntrica, es vital. Es la única forma de salir del pantano del nihilismo sin caer en la desesperación o el cinismo. Este proceso exige valentía, porque cuando uno crea sus propios valores, también asume sus consecuencias. Ya no hay una autoridad externa que dicte lo bueno o lo malo. No hay premio ni castigo trascendente. Solo hay vida, y esa vida, para Nietzsche, merece ser vivida como una obra de arte, con pasión, con riesgo, con estilo. No una vida perfecta, sino una vida afirmada, una vida que uno elegiría repetir eternamente. Crear nuevos valores también es un acto político. Es negarse a obedecer ciegamente las normas de una sociedad decadente. Es decirle no al resentimiento, a la uniformidad, al miedo, y decirle sí a la diferencia, al conflicto creador, a la autenticidad. En una cultura que premia la mediocridad y castiga la excelencia, el creador de valores es un rebelde, pero no un rebelde por odio, sino por amor a lo posible. Nietzsche no nos da una lista de nuevos valores, no hay una receta universal, porque su punto es justamente lo contrario. Cada uno debe descubrir los suyos, no como un ejercicio narcisista, sino como un compromiso existencial. ¿Qué es lo que te hace vibrar? ¿Qué sería tan tuyo que lo defenderías incluso solo contra el mundo? Ahí, en esa pregunta, empieza la tarea de creación, porque al final, solo quien crea valores puede sanar, solo quien afirma puede superar el nihilismo. Y esa es la apuesta nietzscheana, que de las ruinas del viejo mundo surja algo más alto. No un nuevo dogma, sino una nueva danza. No una nueva religión, sino una nueva risa. Una afirmación sin garantías, pero también sin cadenas. Un salto libre hacia la vida. Imagina que todo lo que estás viviendo
cada dolor, cada alegría, cada error, cada gesto, tuviera que repetirse infinitamente, una y otra vez, en un ciclo eterno. Eso es el eterno retorno. No como una teoría física o una creencia mística, sino como una pregunta radical. Si tuvieras que vivir esta vida una cantidad infinita de veces, ¿la elegirías tal como es? Esta idea, lejos de ser solo filosófica, es una prueba brutal, una especie de filtro que separa la existencia auténtica de la que solo sobrevive por inercia. Nietzsche no propone el eterno retorno como consuelo, sino como desafío. Si lo que haces hoy no lo aceptarías como parte de una vida repetida eternamente, entonces, ¿por qué lo haces? ¿Qué sentido tiene vivir arrastrándose, esperando que el tiempo borre lo que uno no tiene el valor de cambiar? La idea del eterno retorno nos obliga a mirar nuestra vida con una seriedad intensa, como si cada decisión tuviera peso infinito. En tiempos de nihilismo, donde todo parece igual y nada importa realmente, el eterno retorno revienta esa indiferencia, porque te enfrenta con una pregunta que no admite evasivas. ¿Vives de modo que podrías querer vivir así eternamente? Si la respuesta es no, Nietzsche no te juzga, pero te lanza una advertencia. Estás desperdiciando tu existencia. Estás dejando que el resentimiento, la cobardía o la comodidad decidan por ti. Aceptar el eterno retorno implica una transformación interior. No se trata de buscar placer todo el tiempo, ni de negar el sufrimiento. Al contrario, se trata de abrazar la totalidad de la vida, con sus sombras y sus luces, y afirmar que sí, que incluso así vale la pena, que incluso las lágrimas, las pérdidas y las caídas forman parte de un camino que tú eliges recorrer, que incluso el dolor tiene dignidad si lo integras en una afirmación más grande. Este ideal no es para todos. Nietzsche lo sabe. Por eso no lo impone, lo propone. El eterno retorno es un experimento mental que revela la madurez de tu espíritu. Los débiles lo rechazan con horror. Los fuertes, los verdaderamente vivos, lo reciben con una sonrisa, porque ven en él la confirmación de que su vida tiene forma, dirección, sentido. No un sentido externo, sino interno, la voluntad de afirmar. El eterno retorno es también una vacuna contra la autoindulgencia. No puedes seguir mintiéndote a ti mismo cuando sabes que cada mentira se repetirá eternamente. No puedes conformarte con una vida tibia si entiendes que esa tibieza será tu destino para siempre. Entonces, el eterno retorno te obliga a preguntarte, ¿estás viviendo con coraje o sobreviviendo por miedo? Nietzsche lanza esta idea no para desesperarte, sino para empoderarte, para que tomes la vida en tus manos como un artista toma su obra, y para que cada día, incluso los más difíciles, lo vivas como si fuera digno de repetirse eternamente. Porque solo quien puede decir sí al eterno retorno está realmente vivo. Todo lo demás es mera existencia en piloto automático. Así, el eterno retorno se convierte en el criterio máximo de autenticidad. No se trata de ser feliz todo el tiempo, sino de vivir con tal profundidad que incluso el sufrimiento tenga sentido. Se trata de mirar tu vida a la cara y decirle, sí, lo haría otra vez, 1000 veces más. Esa es la cima de la afirmación nietzscheana. Y también el comienzo de una cultura verdaderamente sana. Uno de los mayores venenos de nuestra cultura, según Nietzsche, es el resentimiento. No el enojo momentáneo ni la indignación ante una injusticia, sino ese veneno lento que se acumula en el alma de quienes no se atreven a actuar, pero culpan a los demás por todo lo que les pasa. El resentimiento es la emoción del débil que se siente impotente y en lugar de cambiar su destino, prefiere odiar a quien es fuerte, a quien actúa, a quien crea. Es más fácil culpar que asumir. El resentido no se queja por lo que sufre, sino por lo que envidia. No quiere justicia, quiere venganza. No busca cambiar el mundo, sino arrastrar a todos al mismo abismo emocional en el que vive. Esta actitud, según Nietzsche, es la base de una moral decadente, una moral que exalta a la víctima, al sumiso, al obediente, y condena al fuerte, al creativo, al que asume riesgos. Es la inversión de todos los valores. En vez de reconocer el poder como algo positivo, la fuerza de vivir, de crear, de asumir el caos, el resentido lo demoniza, y así empieza a surgir una cultura donde se premia el sufrimiento pasivo y se castiga la acción.
donde ser débil es virtud y ser fuerte es sospechoso. Esta es la cultura del rebaño, una cultura donde nadie puede sobresalir sin ser acusado de opresor, donde la mediocridad es protegida con discursos de inclusión mal entendida. Nietzsche no desprecia a las víctimas reales, sino al victimismo como identidad, porque quien se instala en el papel de víctima no busca superarse, sino manipular, reclama atención, exige reconocimiento, pero no quiere responsabilidad. Esta actitud destruye el alma, te impide crecer, te convence de que todo lo que te pasa es culpa de otros. Y cuando crees eso, te vuelves esclavo, esclavo del pasado, de tus traumas, de tus excusas. El resentimiento, además, esteriliza la creatividad, porque quien odia al otro por lo que tiene, nunca construye nada propio. Se queda mirando, juzgando, acusando. Nietzsche propone lo contrario, transformar ese dolor en poder creador. En lugar de decir, me hicieron esto, decir, yo haré esto con lo que me hicieron. Convertir la herida en fuerza. El resentido se estanca, el fuerte transforma, y esa diferencia lo es todo. En nuestra cultura, el victimismo se disfraza de justicia. Se crea una moral pública donde todos deben andar con cuidado para no herir susceptibilidades. Pero eso no es compasión, es censura emocional. Es una cárcel disfrazada de empatía. Una cultura que glorifica el dolor en lugar de la superación termina atrapada en un círculo vicioso. Cuanto más víctima eres, más atención recibes. ¿Y qué haces con esa atención? Nada, solo te hundes más. Nietzsche quiere que rompamos con eso, que dejemos de identificarnos con el dolor y empecemos a construir desde él, que dejemos de señalar a los demás como culpables y nos miremos al espejo. ¿Dónde estamos fallando? ¿Qué no estamos enfrentando? Esa es la actitud del que quiere sanar de verdad, no buscando culpables, sino construyendo sentido, no encerrándose en el pasado, sino creando un futuro diferente. Solo así, liberándonos del resentimiento y del victimismo, podemos formar una cultura sana, una cultura que no le tema a la fuerza ni castigue el mérito, una cultura que abrace el dolor sin romantizarlo, que reconozca la injusticia, pero que no la convierta en excusa para no vivir. Nietzsche nos invita a superar esa moral decadente y afirmar una nueva, una moral de la vida, de la creación, del coraje. ¿Te atreves? Para Nietzsche, cuando todo se desmorona, la fe, los valores, las certezas, solo queda una salida verdaderamente humana, el arte. No el arte decorativo ni el entretenimiento vacío, sino el arte como creación de sentido, como expresión vital frente al caos. El arte no es un escape, es una afirmación. Es la manera más profunda de gritar sí a la vida, incluso cuando la vida parece absurda. Es transformar el dolor en belleza. Cuando Nietzsche habla de arte, no se refiere solo a pintura, música o literatura. Se refiere al impulso creador que todos llevamos dentro. Ese impulso que toma el sufrimiento, la angustia, la nada y les da forma. Cuando todo lo demás falla, el arte nos permite mirar el abismo sin caer en él. Nos permite convivir con el sinsentido sin rendirnos. En un mundo donde Dios ha muerto, el arte es lo más cercano a lo sagrado. Es a través del arte que el ser humano puede crear sus propios valores, reinterpretar su historia y proyectar su futuro. Cuando no hay verdades absolutas, tú puedes inventar la tuya. El arte es libertad, libertad radical, pero también es responsabilidad, porque exige honestidad. No puedes crear algo auténtico si no te has enfrentado contigo mismo. El arte exige que te mires por dentro y que seas brutalmente honesto con lo que encuentras. Nietzsche considera al artista como una figura heroica, casi trágica, alguien que se atreve a vivir sin anestesia, que observa el sufrimiento sin voltear la mirada y que aún así decide transformar eso en algo que tenga sentido. No para dar respuestas definitivas, sino para dar forma a lo informe, para volver habitable lo insoportable. El artista no huye del vacío, lo habita, lo esculpe, lo convierte en canción, en historia, en pintura. En ese sentido, todos podemos ser artistas. No necesitas un pincel, ni una cámara, ni un piano. Basta con que te atrevas a hacer algo con lo que sientes, a crear en lugar de destruirte, a construir una narrativa, una obra, una acción que transforme tu vacío en algo que valga la pena.
El arte no es un lujo, es una necesidad espiritual. Es una forma de sobrevivir al nihilismo sin caer en el cinismo. En la cultura enferma que describe Nietzsche, el arte suele ser relegado, trivializado, convertido en mercancía. Pero para sanar, necesitamos volver a tomarnos el arte en serio, volver a sentirlo como una forma de resistencia, como un acto de afirmación radical. En lugar de adormecernos con distracciones, necesitamos obras que nos despierten, que nos incomoden, que nos hagan pensar. Arte que corte, que revele, que incomode. Solo a través del arte, como forma de expresión profunda, podemos reconciliarnos con la vida, porque el arte no elimina el dolor, pero lo transforma, no borra el vacío, pero lo llena de formas. El arte no niega el absurdo, lo embellece. En eso radica su poder curativo. No te promete respuestas, pero te ayuda a hacer las preguntas correctas, y eso, en tiempos oscuros, ya es un acto revolucionario. Así que, si sientes que el mundo se cae a pedazos, crea. Si sientes que todo es absurdo, escribe. Si el dolor te ahoga, pinta, canta, actúa, baila. No para escapar, sino para responder. Porque al final, el arte no es solo una forma de expresión, es una forma de vivir, una forma de resistir, una forma de decir, el vacío existe, pero yo también. Y eso lo cambia todo. Una vez que el viejo sistema de creencias ha colapsado, no basta con quedarse en el vacío. Nietzsche insiste, hay que crear nuevos valores, pero no cualquier valor, no valores heredados, impuestos, ni repetidos por miedo o por moda. Se trata de valores auténticos, nacidos de una voluntad propia, de una mirada honesta hacia el mundo y hacia uno mismo. No hay más guía que tu experiencia, no hay más autoridad que tu conciencia. Este proceso es radicalmente individual. No puedes copiar los valores de otro, porque lo que sirve para uno puede ser veneno para otro. Por eso Nietzsche desprecia las masas. Donde todos piensan igual, nadie piensa de verdad. Reconstruir tus valores significa rebelarte contra el rebaño, contra las voces que te dicen cómo vivir. Es tomar el timón de tu vida y decir, yo decido lo que importa. Pero esta libertad no es cómoda, es peligrosa. Es vertiginosa, significa equivocarse, caer, volver a intentarlo. Significa cuestionarte a ti mismo a cada paso. ¿Este valor que sigo lo elegí yo o fue impuesto? ¿Esto que considero bueno, lo es para mí o para otro? Nietzsche quiere que nos hagamos responsables de nuestros valores, como un artista que responde por su obra, incluso si nadie la entiende. En una cultura enferma, los valores están podridos por dentro. Se adora lo superficial, se premia lo obediente, se exalta lo cómodo. Por eso la reconstrucción de valores es tan urgente. No es reforma, es revolución interna. Significa tirar a la basura todo lo que no vibra contigo, aunque eso incluya tradiciones, religiones, ideologías, y empezar desde cero, desde la experiencia cruda y directa de vivir. Nietzsche no da recetas, no te dice qué valores adoptar. Eso sería traicionar su filosofía. En cambio, te reta a mirar dentro de ti y preguntarte qué merece tu respeto, tu esfuerzo, tu tiempo. ¿Qué te hace más fuerte? ¿Qué te conecta con la vida? ¿Qué te hace sentir más tú? Ahí están las semillas de tus nuevos valores, no en libros sagrados, no en discursos políticos, en ti. Este proceso no es instantáneo, es un camino de toda la vida y nunca está garantizado. Puedes caer en falsos ídolos, en nuevos dogmas disfrazados de libertad. Por eso Nietzsche insiste tanto en la vigilancia interior, en la honestidad radical. Cada día es una prueba. Cada acción revela si tus valores son tuyos o prestados. No hay descanso, pero tampoco hay mayor libertad. Reconstruir valores es también reconstruir el sentido. En un mundo sin Dios, sin verdades absolutas, sin premios ni castigos eternos, tú decides qué vale la pena. Y eso es lo más difícil y lo más hermoso que puedes hacer. Crear valores no es solo pensar distinto, es vivir distinto. Es encarnar cada día una ética personal, valiente, afirmativa. Es decir, esta es mi forma de estar en el mundo y me hago cargo. Cuando haces eso ya no necesitas que el mundo tenga sentido, porque tú lo estás creando. Ya no necesitas que te digan qué es el bien, porque tú lo estás descubriendo. Y aunque el proceso duela, aunque sea solitario,
Es el único camino hacia una vida auténtica, una vida que, aunque trágica, aunque breve, aunque incierta, es profundamente tuya. Imagina que un día, en medio del silencio, se te aparece un demonio y te susurra: esta vida que vives ahora, con cada dolor, cada alegría, cada momento banal, tendrás que vivirla otra vez, no solo una vez más, sino una y otra vez, por toda la eternidad. ¿Cómo reaccionarías? Esta es la idea del eterno retorno de Nietzsche. No es una creencia religiosa ni una teoría científica. Es una prueba brutal de fuego para tu existencia. Si al escuchar eso sientes pánico, repulsión o desesperanza, tal vez es porque no estás viviendo la vida que realmente deseas. Pero si en cambio puedes mirar esa sentencia eterna con una sonrisa, si puedes decir: sí, quiero que todo esto se repita, entonces tu vida tiene sentido, no porque venga de afuera, sino porque tú la has afirmado. Ese es el poder del eterno retorno. Te obliga a examinar tu vida sin excusas. Es una prueba que no puedes esquivar. ¿Estás viviendo de forma que podrías repetir cada instante sin arrepentimiento? No se trata de perfección, se trata de autenticidad. ¿Estás eligiendo lo que haces, lo que amas, lo que sufres? ¿O estás simplemente obedeciendo? Nietzsche te lanza este desafío para que despiertes, porque solo quien se hace dueño de su vida puede resistir el peso de la eternidad. Esta idea destruye las ilusiones de recompensa futura. No hay cielo, no hay paraíso, no hay final feliz que lo justifique todo. Solo tienes este instante, este cuerpo, esta decisión, y tendrás que repetirla. El eterno retorno elimina la esperanza como consuelo, pero a cambio te da poder, porque te obliga a vivir con intensidad, a tomar cada elección como definitiva, como si marcaras para siempre el universo. Es una idea que duele, que te sacude, porque revela cuánta parte de tu vida vives como un espectador, esperando que algo cambie, pero también te da una brújula. Si no soportas la idea de repetir algo, quizás no deberías hacerlo ni una vez. Y si hay algo que repetirías 1000 veces con gusto, ahí está tu verdad. Tu sentido no está en el futuro, sino en la intensidad con que vives hoy. Nietzsche no quiere que aceptes el eterno retorno como dogma, quiere que lo uses como espejo. ¿Qué revela de ti? ¿Qué temes repetir? ¿Qué te gustaría revivir eternamente? Es una herramienta brutal, pero honesta. No hay mentiras en el eterno retorno. Te muestra tu vida como es, sin adornos, y te obliga a decidir si quieres ser su autor o su víctima. Aceptar esta prueba es abrazar la vida trágica, no la vida perfecta, sino la vida sincera, con errores, con pérdidas, con caos, pero tuya. Y cuando logras decir sí a todo, incluso a lo que dolió, incluso a lo que no entendiste, entonces te acercas al ideal nietzscheano, el ser que ama la vida tal como es, que no la juzga, que no la niega, sino que la celebra. Porque al final, esa es la gran apuesta de Nietzsche, que podamos vivir de tal forma que deseemos repetirlo todo, no por masoquismo, sino porque cada elección fue verdadera, cada acto fue libre, cada paso fue nuestro. Y en ese eterno retorno no hay castigo, hay afirmación. La afirmación de una vida que no necesita sentido externo, porque ya lo encontró en su propia danza. Cuando el nihilismo toca fondo, muchos sienten la tentación de mirar hacia atrás, volver a la fe, a los dogmas, a lo conocido. Y Nietzsche lo entendía, pero también lo rechazaba con firmeza. Para él, regresar a la religión no era un renacimiento espiritual, sino una forma de cobardía, de miedo a enfrentar la vida sin garantías. El verdadero reto es construir sentido sin necesidad de un cielo, de un Dios, de un juicio final. Superar el nihilismo no significa negar el vacío, significa atravesarlo, sentirlo, sufrirlo y luego crear algo desde ahí. Nietzsche no ofrece consuelo fácil, no te promete paz ni certezas. Lo que te propone es más radical, que tú seas el origen del sentido, que dejes de buscar respuestas hechas y empieces a construir las tuyas, con arte, con valores nuevos, con voluntad, no como esclavo, sino como creador. No se trata de inventarte una fantasía y creértela. Se trata de mirar de frente el abismo y decidir cantar, crear música desde el caos, belleza desde el sinsentido. Esa es la potencia de quien ha superado el nihilismo. No necesita muletas,
ni religión, ni ideologías, ni promesas futuras. Solo necesita su propia fuerza interior, su capacidad de afirmar la vida, incluso sin garantía alguna. Nietzsche sabía que esto no era para todos. Muchos preferirán el refugio, y lo harán con buenas razones. La vida sin sentido objetivo es dura, vertiginosa, pero también es libre, absolutamente libre. Ya no hay mandamientos, no hay deberías, hay posibilidad. El hombre que supera el nihilismo sin regresar a la religión es aquel que se reinventa a sí mismo, que se vuelve su propia brújula. Este camino exige una transformación, la muerte del viejo yo, sometido al pasado, al deber, a la culpa, y el nacimiento de un nuevo tipo de ser humano, uno que no obedece, sino que elige, que no se somete, sino que crea, que no pide permiso para existir, sino que se planta con dignidad, incluso en medio del caos, y dice, esto es lo que soy, esto es lo que vale para mí. Para Nietzsche la solución no está en volver atrás, está en avanzar, en ir más allá del nihilismo, en atravesar ese desierto sin agua y salir del otro lado con una nueva fuente, propia, intransferible, no predicada, no impuesta. Y ahí, en ese punto, nace el Übermensch, no como un superhombre arrogante, sino como aquel que aprendió a vivir sin necesidad de mentira. No hace falta religión para tener ética, no hace falta dogma para vivir con profundidad. La vida puede ser sagrada, sin ser religiosa. Puede ser significativa, sin explicación externa. Esa es la gran apuesta de Nietzsche, que no necesitamos a Dios para vivir con intensidad, que podemos ser fuego por nosotros mismos, sin altar, sin cielo, solo tierra, cuerpo, arte y voluntad. Así se supera el nihilismo de verdad, no negando el vacío, sino abrazándolo como punto de partida, como lienzo en blanco, como desafío creador. Y solo quien se atreve a vivir sin garantías podrá vivir de verdad, porque no vivirá por miedo, ni por deber, ni por recompensa. Vivirá por elección, por pasión, por fuerza vital. Y eso, Nietzsche lo llamó afirmación. Para Nietzsche, la cultura moderna no era un signo de salud, sino de decadencia. Una cultura que anestesia, que entretiene sin transformar, que repite sin cuestionar, está enferma. Lo decía con claridad brutal. Vivimos rodeados de ideas muertas, de valores agotados, de arte sin alma. Y en lugar de curar, esta cultura enferma más. Nos vuelve conformistas, tibios, sin impulso vital. Pero Nietzsche no se quedaba en la crítica. También vislumbraba una salida. Y esa salida no venía de la política, ni de la ciencia, ni de la religión. Venía del arte, del verdadero arte, de aquel que no adormece, sino que sacude. El artista, para Nietzsche, es como un médico, pero no uno que da analgésicos, sino uno que te abre en canal para extirpar lo podrido. Duele, pero salva. El artista auténtico no está para agradar, está para incomodar, para provocar, para confrontar al espectador con su propia decadencia. Para Nietzsche, un cuadro, una novela, una obra de teatro, no debían ser decorativas, debían ser bombas, interrupciones, momentos de lucidez forzada, y en esa lucidez, tal vez, una posibilidad de renacer. Una cultura sana no es la que lo celebra todo, es la que tiene el coraje de criticar su propio corazón. El artista, como médico, diagnostica, señala lo que no funciona, rompe lo que está estancado, y en ese rompimiento abre espacio para algo nuevo. Por eso Nietzsche admiraba tanto a los grandes trágicos griegos. No ofrecían consuelo, ofrecían verdad, y la verdad es amarga, pero necesaria. Hoy, más que nunca, necesitamos de ese tipo de artistas, de aquellos que no se venden al algoritmo, que no producen para likes, sino que crean con profundidad, con riesgo, con intensidad. Artistas que piensen como médicos. ¿Qué parte de esta cultura está necrosada? ¿Dónde está el tumor? ¿Qué hay que extirpar? Y sobre todo, ¿cómo ayudar a que algo nuevo nazca? Nietzsche veía al arte como la gran esperanza frente al nihilismo, porque el arte tiene el poder de hacer habitable el caos, de dar forma al dolor, de convertir lo insoportable en danza, pero solo si el arte es honesto, radical, si no teme ofender, si no teme fracasar. El verdadero artista no busca fama, busca despertar, sacudir,
despertar a una cultura dormida en sus propias mentiras. Una cultura enferma teme al arte auténtico, lo censura, lo ridiculiza, lo convierte en espectáculo vacío, pero el arte verdadero resiste, persiste, atraviesa el ruido y toca algo esencial en nosotros, algo que recuerda que la vida puede ser más, que hay fuego bajo la ceniza, que no todo está perdido. El artista, en este sentido, es un curandero del alma colectiva, y ahí está nuestra responsabilidad, como creadores, como pensadores, como seres humanos. ¿Vamos a seguir alimentando una cultura que adormece o vamos a ser parte del arte que cura? Nietzsche apostó por lo segundo. Por eso escribió con furia, con poesía, con sangre, porque sabía que la cultura podía ser medicina, pero solo si el arte era fuego. Para Nietzsche, la crítica no era un fin en sí misma, sino una limpieza necesaria. No se trataba de destruir por odio, sino por salud. Una vez que se desenmascaraba la mentira de la moral tradicional, se abría un terreno fértil para crear algo nuevo. Una moral no basada en la culpa, el resentimiento o la negación, sino en la afirmación, en decir sí a la vida, incluso con todo su dolor. Esta nueva moral no nace en los templos ni en las universidades. Nace en el alma del individuo fuerte, del que ha atravesado el vacío y ha salido transformado. Nietzsche le llama el espíritu libre, aquel que no necesita normas externas porque se ha dado sus propias leyes. No busca aprobación ni permiso. Vive con intensidad, con autonomía, con creatividad. Afirmar la vida no significa ser ingenuo, no significa negar el sufrimiento. Todo lo contrario, implica mirarlo de frente y decidir, aún así, decir sí, decir vale la pena. Esta moral no se basa en castigar lo bajo, sino en elevar lo alto. No parte del miedo, sino del coraje. Es una ética del crecimiento, no del estancamiento, del poder interior, no del control externo. Nietzsche sabía que esta nueva moral no sería popular, requiere fortaleza, requiere responsabilidad, porque ya no puedes culpar a Dios, ni al sistema, ni al destino. Eres tú el que debe crear sentido, tú el que debe vivir con coherencia, sin máscara, sin excusas. Y eso, en un mundo cómodo y cobarde, es revolucionario. Por eso esta moral es para pocos, pero puede inspirar a muchos. Lo más radical de esta moral afirmativa es que no necesita enemigos. No define al bien por oposición al mal, no crea mártires, ni víctimas, ni héroes de cartón. Solo necesita individuos que se amen lo suficiente como para no traicionarse, que vivan de forma tan auténtica que su mera existencia sea una obra de arte, una afirmación viva, vibrante, contagiosa. En esta visión, el bien no es obedecer normas, sino expandir vida. Lo ético no es lo correcto, sino lo potente. Lo que te hace más lúcido, más valiente, más generoso. Esta moral no es egoísta, es creadora, porque cuando alguien vive en afirmación, irradia, inspira, y así transforma el mundo sin imponer, sin predicar, simplemente siendo. Nietzsche soñaba con una humanidad futura que no necesitara ídolos ni dogmas, que supiera soportar la incertidumbre sin anestesia, que aprendiera a bailar sobre el abismo sin pedir red. Una humanidad de individuos que no temieran ser ellos mismos, incluso cuando eso significara ir contra el rebaño. Una moral así no salva masas, pero sí puede encender chispas. Tal vez nunca lleguemos a una cultura totalmente afirmativa, pero si unos pocos la viven, si unos pocos la encarnan con coraje, ya habremos ganado algo inmenso, porque cada vida afirmada es una resistencia al nihilismo, es una semilla. Y como bien sabía Nietzsche, donde hay voluntad de crear, la vida siempre encuentra un camino. Resistir al nihilismo no es una tarea teórica, es una práctica diaria. No se trata solo de leer a Nietzsche o entender sus ideas, sino de encarnarlas, de vivir con coraje en un mundo que muchas veces parece vacío. Resistir al nihilismo es una forma de rebeldía silenciosa, decir sí a la vida aunque nada lo garantice, aunque nadie lo aplauda. Es elegir la lucidez en lugar de la anestesia. En un mundo saturado de estímulos, la tentación es huir hacia el entretenimiento, hacia la comodidad, hacia el consumo sin sentido. Pero eso es rendirse.
El verdadero acto de resistencia es detenerse, mirar hacia adentro y preguntarse, ¿qué vale la pena? ¿Qué me hace sentir vivo? ¿Qué sentido puedo crear yo, aquí y ahora, sin esperar que alguien más me lo dé? Nietzsche no nos dejó un manual, pero sí una actitud, la del creador. Frente a la cultura enferma, tú puedes ser un foco de salud. Frente al ruido, tú puedes ser claridad. Frente al vacío, tú puedes construir significado. No necesitas ser héroe ni mártir, solo alguien que no se conforme con lo dado, alguien que se atreva a inventarse a sí mismo. Esa resistencia no es solitaria, aunque empiece por uno mismo. Cuando vives con autenticidad, atraes a otros que también están buscando, no para formar una secta, sino una comunidad de espíritus libres, una red de individuos que se animan mutuamente a vivir despiertos, a no dormirse en la mediocridad, a no ceder ante la desesperanza. Y claro, habrá días de duda, días grises, días en los que el mundo te parecerá absurdo otra vez. Es normal. Nietzsche mismo los tuvo. Lo importante es no instalarse allí, no convertir el desencanto en identidad, no quedarse atrapado en la queja. La salida no es negar la oscuridad, sino atravesarla hasta encontrar un nuevo amanecer dentro de ti. Hoy, resistir al nihilismo es también filtrar lo que consumes, es cuidar tus conversaciones, tus relaciones, tus ideas, es darte permiso para crear aunque nadie lo entienda, es buscar belleza, incluso en medio del caos, es no traicionarte por aprobación y sobre todo, es recordar que cada acto de coherencia es una declaración de guerra contra el vacío. La cultura enferma quiere que seas cínico, que no creas en nada, que te conformes con poco, pero tú puedes ser la excepción. Puedes vivir con propósito aunque todo parezca en ruinas. Puedes construir valor donde otros ven ruina. Esa es la verdadera libertad. Esa es la verdadera resistencia. No la que destruye, sino la que afirma. Así que, si algo de este camino te resonó, no lo dejes en teoría. Vívelo, incorpóralo. Porque resistir al nihilismo no es una moda ni una pose. Es una necesidad profunda del alma. Es un acto de amor propio. Y es también la posibilidad de un renacimiento cultural, uno que empieza, como todo lo importante, por dentro. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti se niega a aceptar esta cultura enferma como normal. Tal vez has sentido el vacío, el sinsentido, la apatía, pero también una chispa de rebeldía, una fuerza que te dice, esto no puede ser todo, y no, no lo es. Nietzsche no vino a darnos respuestas fáciles, sino a empujarnos a crear nuestras propias respuestas, a no resignarnos, a construir valor donde ya no queda fe. Así que ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Seguirás viviendo en automático o te atreverás a mirar de frente el caos para transformarlo en algo tuyo, algo auténtico? Déjame tu respuesta en los comentarios. Cuéntame si alguna idea de este video te sacudió, te hizo pensar o te inspiró a actuar. Quiero leerte, porque esta conversación apenas empieza. Y si conoces a alguien que también está sintiendo que el mundo se cae a pedazos, mándale este video. Tal vez encuentre aquí el impulso que necesita para reconstruirse. Recuerda, resistir al nihilismo es un acto de coraje, pero también de creación. Y todo cambio verdadero empieza por una decisión silenciosa: no rendirse, nunca.